Buenas tardes. El resplandor del mal es el tema de nuestra conferencia a cargo de Ernesto Hernández Dobles, amigo y poeta. Como vieron ya el tema, el día de hoy él nos invita a penetrar en el tema del erotismo. Pero hay que recordar que la literatura erótica ha sido siempre la oveja negra de la familia de las artes, porque su lectura causa asombro, tan así que casi todos en algún momento de nuestra vida, como lectores, hemos intentado ser activos, casi secretos, y su lectura la han realizado con ese intento. No cabe duda, por lo mismo, que es un tema en que todo autor intenta ingresar por esos mares, busca llegar siempre a su elevado propósito y parece haberse fijado esto como un propósito y dejar atrás ese algo inalcanzable, porque hay experiencias que sangran, que detonan, que abren parteaguas, dice Ernesto Hernández Dobles. Nacen acontecimientos igual que un jardín en mitad de una estampida de relámpagos o una flor en la mirada de la noche. Hay experiencias totales, en plenitud de abarcamiento, volcanes abrazados por la luz, experiencias en donde nuestro corazón de par en par abre su hospitalidad de sol inmortal. En esta corriente alterna del erotismo podemos considerar que por lo menos se oirá en este auditorio ese recorrido que realiza nuestro gran poeta por clásicos de este género anfibio de gran pasión para su lectura, desde Fanny Hill, Memorias de una pulga, Memorias de Josefina, de varias obras del Marqués de Sade, de Henry Nillis y Trópico de Cáncer. Sin duda, de la obra narrativa de Bataille, que es el tema de esta noche. Sin olvidar que muchos de los clásicos más conocidos en este tema son latinos, griegos y sánscritos, pero en el referente mexicano no podemos olvidar, por ejemplo, Crónica de la Intervención de Juan García Ponce. En fin, Ernesto Hernández Dobles nació en Morelia en 1971 y aquí radica toda su vida. Poeta, escritor, coordinador de talleres, ha publicado títulos de poesía como Bitácora Clandestina, Oscura Luz, Lugar de Muertos, Museo de Musas, Inventar París y Laboratorios del Sol. Del 2010 al 2012 formó parte de la agrupación teatral Contrapeso, además de ser el protagonista de la película Enero de 2013, del primer largometraje del director Adrián González Camargo. Durante los últimos 15 años ha impartido talleres literarios en ciudades como Morelia, Lázaro Cárdenas, Zamora, Paxingán, Zacapo y Uruapan. Ernesto, bienvenido. Buena tarde. Pues primero que nada, por supuesto, gracias a todos ustedes, a todas ustedes, por estar, por ocupar su tiempo este día para estar aquí, en este evento que hemos preparado. Gracias, por supuesto, a las autoridades universitarias por propiciar, por hacer posible, pues, que esta idea de este espacio literario, que así le hemos llamado, tenga realidad, salga de la idea hacia el mundo de lo real. Y bueno, primero es eso, ese agradecimiento a las autoridades y a ustedes que están aquí. Después, recojo las palabras que ha dicho Sergio Monreal sobre, bueno, el júbilo, la alegría y la necesidad de estar aquí reunidos de manera presencial, en carne, hueso y sangre,
Después, antes de la pandemia, ya no sé si sigue, si no sigue, pero bueno, en ese impasse, en esa irrupción, en esa ruptura que tuvo esta pandemia, es importante, por supuesto, volver a las actividades presenciales y en este caso, pues a este tipo de actividades. Así que por supuesto, hay júbilo, hay alegría porque sea posible esto. Más adelante me parece que es importante también este tipo de actividades donde la palabra se hace, se crea, se comparte. Es importante no solo por esta situación pandémica, sino por la situación en la que vivimos en el mundo actualmente, en el país y bueno, pues en la ciudad, de manera colectiva y de manera individual. Podríamos decir muchas cosas al respecto, podríamos hablar, por supuesto, de la crisis o de los diferentes tipos de crisis que enfrentamos como humanidad en estos momentos, que son bastantes y tienen muchos rostros. Pero reflexionando yo antes de venir aquí ante ustedes, pensaba que desde mi punto de vista, la mayor crisis, el mayor abismo, puedo decir, que enfrentamos, es el abismo del lenguaje, de las palabras. Y de eso podemos decir también muchísimas cosas. Yo creo que el lenguaje y las palabras y el sentido y todo lo que va acompañado de ello es una de las cosas que actualmente padecemos de múltiples maneras. La multiplicación de los discursos del vacío, la multiplicación de los discursos del blanco y negro, de la polarización, la multiplicación de los discursos que se usan única y exclusivamente para difundir ya sea el terror, como hemos visto a la OMC, que en toda esta pandemia ha usado un lenguaje, lo ha usado de una manera determinada que yo no le calificaría de otra manera que un lenguaje del terror. Pero lo podemos ver en muchos otros lados, ¿no? Por supuesto en la política, a nivel mundial, a nivel país. Podemos ver que la política de pronto, la política partidista específicamente, se ha convertido en esto también, en una especie de terrorismo, en una especie de exasperación de las posiciones, de los dogmas, de las consignas, del vacío finalmente. Todo esto ha sido propagado, multiplicado por eso que llamamos redes sociales, internet. En fin, creo yo, dejaría ese apunte que la mayor crisis que vivimos es eso. La crisis del lenguaje, la crisis del sentido y la crisis, por supuesto, de la verdad. Ahora en este mundo en donde existe eso que llaman posverdad, en donde esta puede ser pervertida de múltiples maneras, oculta, y de pronto vemos que hay muchos discursos que no coinciden con eso que llamamos realidad y que vivimos en carne propia. Entonces, bueno, creo yo que la literatura, el arte, la palabra tiene hoy un momento muy especial, un momento muy necesario para compartirse y contrastar con este panorama. Desde este granito de arena que significa mi participación y desde este granito de arena que significa este espacio literario, la propuesta, entre otras, es esa.
Bueno, como ya comentaba Rafa en su texto, en su participación, el tema que yo he elegido para compartirles, el tema es sin duda complejo, es un tema apasionante y es un tema también con múltiples aristas. Les voy a compartir algunos puntos, algunos aspectos de la obra de un autor extraordinario que me marcó sin duda en muchos sentidos, como es el francés Georges Bataille. Obviamente, al hablar de Bataille es inevitable hablar de muchos temas y dejar fuera muchísimos otros, porque abordó muchísimos: economía, antropología, psicoanálisis, literatura, en fin. Entonces, bueno, acotando para poder decir algo más o menos coherente, yo he decidido hablar de Georges Bataille, de su obra literaria, y muy en específico, muy en particular, de tres obras de él, de tres novelas, como son La historia del ojo, Madame Eduarda y Mi madre. Pero como les comentaba, es inevitable, no se podría hacer de otro modo, hablar de otros aspectos alrededor de Georges Bataille que tienen que ver con su obra, pero que tienen que ver también con otras disciplinas, con otras cuestiones. ¿Por qué Georges Bataille? Bueno, un poco, por supuesto, porque es un autor, como ya decía momentos antes, que me marcó como escritor, que me marcó como persona. De esos autores que nos resetean, de esos autores que nos cambian el chip, de esos autores que nos abren ventanas, puertas y abismos, por supuesto, en el caso de Georges Bataille. Lo leí yo la primera vez allá por los años 90, en la adolescencia, tendría yo algo así como 19 o 20 años. Ya había leído a otros autores que pertenecen a esa estirpe de Georges Bataille, ya había leído a Nietzsche, ya había leído al Marqués de Sade, ya había leído a Lautréamont, y muchos, repito, autores que pertenecen a ese ámbito, a ese clima, a ese paisaje de literatura. En esos años, en los años 90, siendo yo joven, a estas edades que les menciono, pues me encontré con La historia del ojo. Fue el primer texto, esta novela de Georges Bataille, de los años 20, 1927, por ahí. La historia del ojo fue su primer novela, por cierto, con un seudónimo, publicada con un seudónimo, Lord Auch, y fue esa primera novela a la que yo me enfrenté. Desde entonces, desde esos años 90 hasta el día de hoy, he visitado la obra de Bataille, no la he abarcado. Y he leído todas sus novelas, he leído buena parte de sus ensayos y he leído algunos textos de quienes han hablado sobre él y de quienes se han visto inspirados por él también. Hay que decir que Georges Bataille fue un autor, junto a otros de su generación y de su tipo, como Pierre Klossowski, francés también, que influyó, por supuesto, en la literatura del mundo, pero muy en particular aquí en México, influyó a una generación bastante interesante, la llamada generación del lago. Esta generación a la que pertenecían, hizo mención Rafael de uno de ellos, a que pertenecían también autores maravillosos como Juan García Ponce, que me parece uno de los que más se vio influenciado, creo yo, y bueno, lo reflejó en su obra, en sus ensayos y en sus novelas. Juan García Ponce, Juan García Gurrola,
Juan Vicente Melo, y bueno, por supuesto, Elizondo, Salvador Elizondo con su Farabeuf, que de alguna manera es un homenaje, un eco de esos escritores de Bataille, de Klosowski, etc., ¿no? Entonces, bueno, la razón por la que yo hablo ahora ante ustedes de este autor es por esa, ¿no? Porque ha significado para mí en mi vida y en mi literatura y en mi pasión lectora, pues ha significado muchísimo. Entonces, esa es una de las razones para compartir. Y la segunda razón es porque, por supuesto, considero que su obra es importante, que tiene muchas cosas importantes que decirnos y bueno, compartir un poco esas cosas importantes. De muchos autores y autoras es importante abordar sus vidas. De pronto la vida de los artistas nos interesa por varias razones. Son vidas interesantes de muchas maneras, pero a mí me parece que conocer la vida, lo que se conoce de la vida de Georges Bataille, cobra una especial importancia por varias razones. Una de ellas, porque la vida misma de Georges Bataille es una aventura, en el sentido más fuerte, una aventura del pensamiento, una aventura de la existencia, una aventura del ir más allá de las posibilidades, de lo posible, de lo pensable, de lo decible. La vida misma de Georges Bataille es sísmica, tumultuaria. Pero además es importante hablar de Georges Bataille porque es uno de estos autores en donde vida y obra están absolutamente enlazadas. A mí me parece, y creo que resulta más o menos obvio que cualquier artista, cualquier escritor, escritora, está sin duda implicada su vida en lo que hace, en lo que escribe, pero hay diferentes maneras en las que esto se juega, en las que esto ocurre. Por ejemplo, en un Jorge Luis Borges, en donde pareciera, en una primera impresión, que la obra y la vida son cosas, si no separadas, por lo menos bastante distintas, aunque quién sabe cuando uno indaga. Pero hay autores, como también mencionó Rafael Calderón, como Henry Miller, Charles Bukowski y otros tantos, Anais Nin, en fin, cuya vida y obra, repito, están absolutamente mezcladas, imbricadas, y por eso también se hace importante conocerlas, ¿no? Bueno, la vida de Georges Bataille comienza un 10 de septiembre de 1897. Esa es la fecha que indica el nacimiento de este autor. Y es una vida compleja y una vida que, para empezar, lo que podemos decir es que transcurre entre dos guerras, primera y segunda, en Francia. Entonces ubiquemos esa circunstancia. Transcurre en un pueblo, Billon, un pueblo de Francia, y es una vida bastante compleja, donde una de las características mencionadas por el mismo Georges Bataille en este texto que se llama El culpable, y en algunos otros, él es el segundo hijo de un matrimonio en donde el padre, al momento de nacer, Georges Bataille, tiene sífilis, está enfermo de sífilis y es ciego. Entonces, bueno, de alguna manera nos menciona Bataille en este texto que les digo, El culpable, y en algunos otros, pues la particularidad que significa
haber nacido de un padre o con un padre que es sifilítico y ciego. Pero además él recuerda varias imágenes de este padre y una de ellas me parece que es fundamental en muchos sentidos y lo vamos a ir viendo. Es la imagen del padre recluido en un cuarto, casi sin movimiento, un poco, según entiendo por la lectura, casi en estado vegetativo, cuidado por una enfermera, por una persona. Pero recuerda muy claramente Bataille el momento en que entre las sombras, entre la oscuridad de un cuarto, el padre mea. El padre mea absolutamente ya sin ningún pudor, cuando se está en esa situación, como en una situación de guerra o en una situación de esas, pues el pudor y todas esas cuestiones sociales se van perdiendo. Y recuerda el niño Bataille ver a su padre meando ahí en un lugar preparado para él, para que no se moviera pues de ahí. Y dice Bataille, mirando ese ojo ciego, ese ojo blanco, que mientras orinaba miraba hacia la nada, hacia un vacío. Este me parece a mí por lo menos un aspecto fundamental en la obra de Bataille, este aspecto biográfico, por muchas razones. Una madre que, hasta donde se sabe, con continuas crisis depresivas, intentos incluso de suicidio, y bueno, ahí se desarrolla la infancia, los primeros años de Georges Bataille. En 1917, otro de esos puntos importantes en la biografía y en la vida de Bataille es que recibe el fuego de una vocación religiosa. Quiere ser sacerdote Georges Bataille. Y para eso, bueno, pues va a un seminario para esa búsqueda de Dios. Hasta donde no sé, no hay tantas referencias sobre si tiene, no sé, parientes dentro del clero o así. El padre se dice que de alguna manera era blasfemo, ateo, de izquierdas, etc. Y bueno, de la madre no creo que le haya venido esta cuestión tampoco, no lo sé. Pero el chiste es que en 1917 Georges Bataille siente el llamado, la vocación, el llamado hacia Dios. Llamado que en 1922 va a desistir de él y va a colgar los hábitos, como se dice, para ir hacia París y tener otros estudios y dedicarse toda su vida, bueno, la mayor parte de su vida, a ser bibliotecario. Un último aspecto que me gustaría mencionar de la biografía de Georges Bataille, que considero también fundamental para ir entendiendo, ir descubriendo esta obra que se va a ir gestando después, es por motivos de la guerra, de la Primera Guerra, llega el ejército, llegan los enemigos ahí a donde vive y tiene que dejar, o dejan al padre. Lo dejan ahí, abandonado. Se van todos y dejan al ciego solo, y algunos años después se enteran, bueno, obviamente que murió dentro de ese conflicto. Me parece también que esto es otra de las cosas que a
a George Bataille se le van a quedar fijadas y desde las cuales va a ser su obra. En París, en los años 20, empieza a conocer a toda una serie de, aparte él, lector de Hegel, de Nietzsche, de Sade, de muchos autores, pero es en París donde su sensibilidad y su búsqueda se ven exponenciadas cuando conoce a André Masson, a Roger Caillois y a muchos autores, y muchos de ellos pertenecientes a este grupo también naciente en aquellos años, que son los surrealistas. Se va a decir mucho, bueno, yo he leído, yo he escuchado que se dice que Georges Bataille realmente nunca fue surrealista, que estuvo nada más durante algún poco tiempo con este grupo liderado por André Breton, y que bueno, no podemos considerar que sea un autor surrealista. A mí me parece que Georges Bataille es absolutamente surrealista. Y lo es en el sentido de lo que buscaba el surrealismo. No tanto a lo mejor en pertenecer, en estar afiliado a este grupo, porque fue, repito, un breve tránsito el que tuvo, sino en las intuiciones, las búsquedas, las pasiones y los temas y la manera de llevar a cabo esos temas son, a mí me parece, absolutamente surrealistas. A mí me parece que Georges Bataille estuvo influenciado y totalmente metido en el surrealismo, por una parte, y por otro lado, también hay en él bastantes resonancias con el existencialismo. Otro hecho más, y que este ya nos acerca a su primera obra, otro hecho más en la vida de este autor francés, es el someterse a un tratamiento psiquiátrico con Adrien Morel, que se dice que era un psiquiatra bastante heterodoxo. Le decían mencionaban que a Georges Bataille, que era un filósofo, y él dice: no me pongan en esa lista, yo no soy filósofo ni literato, si acaso soy un santo, mejor un loco. Lo primero que publica es La historia del ojo, con este seudónimo como producto de este psicoanálisis, y ahí empieza una aventura existencial y literaria. Hay que decir también que en París, con todos estos amigos y amigas de Georges Bataille, bastante inquietos, repito, son parte del surrealismo, y se dedica pues a una vida de disolución, le podemos llamar, disoluta, le decían antes, una vida disoluta en los placeres, en los prostíbulos, que para él menciona que eran templos. Los prostíbulos son templos para mí, y las prostitutas diosas. Eso no lo dice, lo digo yo en base a la lectura de Georges Bataille. Y porque además resulta obvio, si los prostíbulos eran para Georges Bataille los templos, bueno, obviamente hay quienes ofician. Bueno, entonces comencemos a hablar ahora de la historia del ojo. Extraordinaria novela, impactante, producto de esto, en donde definitivamente, y muchos que han estudiado su obra lo han dicho, bueno, hay una buena carga biográfica en muchos sentidos, y hay una buena carga de ficción y literatura. Como finalmente es toda literatura, por más que esté mezclada o imbuida por la vida propia, finalmente la literatura es eso,
literatura, ficción, es decir, ir más allá de lo real. Entonces, la historia del ojo, una de las cosas que primero me llama la atención es, pues, obviamente el título, la historia del ojo. No la historia de la mirada, ni la historia de los ojos, ni la historia del ver, es la historia del ojo. ¿Por qué la historia del ojo? A mí me parece que por todo esto que ya he mencionado, esto es parte de intuición mía o interpretación mía, me parece que la historia del ojo es la historia del ojo de ese padre. De ese padre, de ese ojo blanco, de ese ojo mirando al vacío, de ese ojo entre las tinieblas, de ese ojo en medio de la obscenidad. La historia de ese ojo es el que es de donde parte, es el ojo que mira Bataille para relatar su historia del ojo y de ahí partir hacia otros lugares. En la novela, aparte de muchos aspectos, algunos de los cuales voy a mencionar, la novela es una novela erótico-pornográfica, así la calificaría yo. Es una novela en donde yo creo que está, aunque resulta un poco exagerado decir esto, pero me parece que está todo Bataille. Las intuiciones, las búsquedas, las temáticas de Georges Bataille están muy concentradas en la historia del ojo, obviamente sin que el mismo Georges Bataille lo supiera, porque fue su primera obra, ¿no? Es un poco, y a mí me parece el caso que ocurre con muchos otros autores, entre ellos Nietzsche mismo, Friedrich Nietzsche. Su primer libro fue El origen de la tragedia, y él mismo más adelante va un poco a desestimar este libro, va a criticarse a sí mismo en cuanto a este libro. Pero a mí me parece que, si no todo, buena parte de lo que nos quiso decir en toda su obra Nietzsche está en El origen de la tragedia. De la misma manera, yo veo en Historia del ojo todo lo que Georges Bataille va a decirnos, pero de manera novelada, de manera ficcional. Y es interesante también para mí decir que, bueno, a partir de ello empieza a publicar otros textos. El siguiente es Madame Eduarda, algunos años después, también con un seudónimo. Y después empieza a publicar algunos ensayos con temas disímiles, con temas bastante diversos, como ya les decía, la economía, antropología. Y va a terminar, y esto me llama a mí mucho la atención, la última obra que publica Georges Bataille, la última obra es Por la que se conoce, y es una especie de retrospectiva, no sé cómo explicarlo. Es decir, empieza con Historia del ojo y termina con ese maravilloso texto, ese ensayo que se llama El erotismo. Con eso cierra Georges Bataille, es lo último que publica. Más adelante se publicará una especie de agregado, de anexo, que se llama Las lágrimas de Eros, y bueno, ya algunas cosas inéditas hasta publicar las obras completas, ¿no? Pero entonces me parece curioso esto, cuando de los muchísimos temas que aborda Georges Bataille, de toda esa diversidad, de toda esa complejidad, lo sagrado, la violencia, el erotismo, la transgresión, es el erotismo el eje de todos. Es decir, su tema, yo así lo leo, yo así lo veo después de leer buena parte de su obra, su tema es el erotismo. Pero alrededor de ese tema giran muchísimos otros, y él lo dice, precisamente me parece que es justo en este ensayo del erotismo, él dice, no se puede hablar del erotismo sin hablar de historia de las religiones, de psicoanálisis, de
bla, bla, bla. No se puede hablar, no se podría hablar. Es decir, como vemos, George Bataille es uno de esos autores que intenta abarcar lo más posible en una obra, presentar una imagen, no sé si absoluta, pero bastante completa del mundo. Así que aunque parta de un tema muy específico como es el erotismo, aborda muchísimos otros que desbordan el mismo tema del erotismo, aunque tienen conexiones, por supuesto, con él. Entonces decía yo que la historia del ojo es ese ojo de ese padre, y ese ojo y esa obscenidad y ese clima en el que vive en su infancia, que le va a representar muchas cosas y que le va a motivar muchísimos pensamientos, le va a dar qué pensar. Una de las cosas que vemos en la historia del ojo es justamente eso, la representación del ojo de múltiples maneras. Por medio, lo va a reflejar, lo va a relacionar con un plato, lo va a relacionar con huevos, lo va a relacionar con testículos, lo va a relacionar con el sol, es decir, va a tener conexiones, estas conexiones que son muy de la poesía y muy del surrealismo. Acuérdense que el surrealismo es el encuentro azaroso de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disecciones. Entonces esa mezcla de todas esas figuras que tienen que ver con el ojo están presentes en la historia del ojo. Pero además, por supuesto, que podemos decir que es la historia de la mirada, porque todo lo que ocurre en esta novela tiene que ver, sin duda, con la mirada, con el ver, en varios sentidos de la palabra ver. En el primero, ver en cuanto a visión, pero en el segundo, ver de darse cuenta, de adentrarse, de rasgar un velo. Para George Bataille, y esto lo podemos ver en su obra, era importante. Él va a muchísimo, recurre a una frase de un autor francés, no recuerdo ahora su nombre, en donde decía que hay dos cosas que no pueden ser miradas de frente. Dos cosas especialmente no pueden ser miradas de frente: el sol y la muerte. George Bataille quiere mirar al sol y la muerte de frente. Al sol es aquello que nos deslumbra, es aquello que nos excede, es aquello que nos saca del mundo racional, normalizado, en el cual vivimos como seres humanos. Eso es lo que quiere ver George Bataille. En las primeras páginas del erotismo tiene una frase que más o menos es así. Dice: al ser humano lo que más le aterra es mirarse a sí mismo. Es hacia lo que aparta su mirada, es a lo que decide negar. Y entonces, repito, pues a eso es a lo que va George Bataille. Entonces decíamos, historia del ojo es el resultado de este tratamiento mental que tiene George Bataille, una especie de catarsis, una especie de puesta en escena de aquello, y su primer texto. También, por supuesto, que historia del ojo lo podemos ver como la historia, el resultado de las lecturas de George Bataille. Yo he interpretado o he visto en esta historia que es un homenaje especialmente a dos autores que marcaron a George Bataille, y uno de ellos, y especialmente de manera poderosa, es el Marqués de Sade. Me parece que la historia del ojo es el homenaje también, el
espejo que le pone al Marqués de Sade Georges Bataille. Es una novela, una historia que está entre el realismo, lo que ocurre ahí, podríamos decir que está enmarcado dentro del realismo, pero al mismo tiempo, como el Marqués de Sade desborda ese realismo y entramos ya a otra cuestión, a otro tema. Entonces yo veo también en esta novela este homenaje. Sigue publicando novelas Georges Bataille, Madame Eduarda, El Pequeño, El Azul del Cielo, Mi Madre y Lo Imposible. Para terminar esta parte, esta historia del ojo, este inicio de Georges Bataille, diré que bueno, es el inicio dentro de la novela, pero lo que va a escribir Georges Bataille más adelante se va a parecer cada vez menos a la novela o a la novela clásica y va a entrar ya en terrenos de otra cosa. Yo así lo diría, es otra cosa lo que está ahí en juego en Georges Bataille. Es ir más allá de la literatura. Incluso este texto de Lo Imposible, su última novela, publicada de manera póstuma, tiene como subtítulo El odio a la poesía. Georges Bataille pelea con la literatura. Él no quiere ser, como ya lo dijimos, como ya lo dije antes, él no quiere ser literato. No le interesa quedar enmarcado, no le interesa quedar fijado en ninguna parte, pero en especial en eso que llaman literatura. Él quiere ir más allá. Bueno, el siguiente tema dentro de la obra de Bataille que me interesa abordar es la relación entre erotismo y pornografía. Es un tema que a mí me interesa bastante por varias razones. Y una de ellas es porque en las indagaciones dentro del erotismo, en un sentido amplio, y especialmente la literatura erótica, de pronto yo veo que existe esta especie de necesidad de delimitar, de plantear una barrera, una línea que divida muy claramente lo que es el erotismo y lo que es la pornografía. En algunos talleres literarios que he dado, especialmente en algunos donde he hablado del erotismo, han sido talleres sobre la literatura erótica, y dentro de las primeras sesiones, tiro por viaje, sale el tema. Y cuando hablo del erotismo, en algún momento sale decir, bueno, sí, pero no la pornografía, ¿verdad? No se trata de eso, ¿verdad? Siempre nos quedaremos de este lado, del lado de lo que es el erotismo. Y de esa manera, entre otras razones, por eso me interesa el tema y me parece que Georges Bataille es un autor absolutamente adecuado y oportuno para hablar del tema. ¿Qué es el erotismo? Se requeriría, obviamente, otra charla y otro espacio para abordar con más profundidad sobre qué es el erotismo. Simplemente ahora plantearé dentro de lo que yo considero y luego dentro de lo que para Georges Bataille es el erotismo. En pocas palabras, el erotismo es la creación cultural, humana, cultural, que rodea al deseo sexual. Esa es una primera definición o intento de definición que yo daría para decir, bueno, ¿qué es eso del erotismo? Es eso. El deseo sexual, la sexualidad, como bien
bien lo analiza también George Bataille en el erotismo y muchos otros. Dice George Bataille que en el momento en que surge el trabajo, en el momento en que surge la agricultura, en el momento en el que surgen las primeras culturas, hay una necesidad de dividir ciertas cosas, ciertas actividades para ordenar aquello. ¿Sí? El eros y el tánatos estorban. Es decir, estos impulsos que según Freud tenemos todos y todas hacia la muerte, hacia lo violento y hacia el erotismo, la vida, lo sexual, las pulsiones. Esto tiene que ser reprimido, administrado, etc. ¿Por qué? Porque si no es así, no puede haber trabajo, cultura, civilización, orden, etc. Eso es el erotismo. Es decir, la creación de una serie de rituales, de formas, de maneras, de reglas, de leyes que se hacen alrededor de esta pulsión, que es la pulsión sexual. Eso es el erotismo. Para George Bataille, el erotismo va a ser muchísimo más allá. O él lo va a analizar o lo va a visualizar desde otro punto de vista. El erotismo para George Bataille es esto también, esto que les estoy diciendo, que les estoy compartiendo, pero además él quiere poner el acento en un aspecto del erotismo que no se visualiza mucho, y es el aspecto de que el erotismo es una experiencia interior. Es una experiencia que nos conmueve, nos convulsiona, pone en juego nuestra interioridad. ¿Qué es nuestra interioridad? Desde nuestra biología, nuestra psique y nuestras emociones. Toda esa interioridad se pone en juego, se tensa en el deseo sexual. Y eso, en particular, es lo que le interesa a George Bataille apuntar y poner el acento. No tanto al ejercicio externo o al juego de seducción o al ejercicio de la sexualidad, etcétera, etcétera, sino a esa experiencia interior. Regresando un poco hacia esto de erotismo y pornografía, dentro de la literatura, el arte en general, pero dentro de la literatura, se va a considerar, o se considera muchas veces que erotismo, bueno, es aquello que aborda, pues sí, obviamente las pasiones del amor, las pasiones del cuerpo, pero siempre y cuando sea de una manera sutil, metafórica, un tanto velada, poética, ¿no? Como esas películas de Hollywood de hace algunos años, en donde para representar el sexo entre los personajes veíamos que se besaban y luego de eso veíamos la ventana y las cortinas de la ventana moviéndose. Ya sabíamos que había pasado algo. Eso es erótico, ¿no? Se considera muchas veces, y cuando se transgrede o cuando se va más allá y cuando se explicita o se muestra de manera clara, se considera que ya no es erotismo. Que eso ya es otra frontera, que esa frontera se le llama pornografía, y por lo tanto, pornografía y arte, según ciertas ideas, ciertas concepciones, no pueden ir juntas. Y bueno, pues, desde hace mucho tiempo van juntas. O pueden ir juntas. Pueden ir juntas, ¿por qué? Porque lo que importa en la literatura y o en el arte no es que tan explícito o no sea
no es qué tan elevado sea el lenguaje o qué tan cotidiano y coloquial, eso no es lo que importa. Lo que importa es la manera en la cual un artista, un escritor, una escritora, un pintor refleja una realidad, en este caso la realidad del erotismo, y nos hace, este es mi punto de vista por supuesto, y nos hace, otra vez lo digo así, ir más allá de eso que está representado ahí. Me parece que una de las maneras muy claras de mostrar si aquello es, bueno, una de tantas maneras de poder visualizar si aquello que está ahí es arte o no es arte, independientemente que sea explícito o oculto, velado, metafórico, retórico, etc., es eso. Es si aquello que leemos, si aquello que escuchamos, si aquello que vemos nos lleva más allá de aquello que vemos, escuchamos y leemos. Más allá de aquello que está representándose y representado. Entonces, bueno, para mí, por lo menos queda zanjada esa cuestión, no importa si es erotismo, no importa si es pornografía, es decir, no importa si está velado o es explícito, lo que importa es esto que les menciono. Les voy a compartir, hay un texto que hice sobre este tema y les voy a compartir un fragmento donde inicio hablando del erotismo y la pornografía y luego del erotismo y la pornografía en George Bataille. Dos cuerpos se abren a la intimidad de su desnudez. Frente a frente se ofrecen en mutuo sacrificio. Violan su individualidad para entregarla en un arranque de pasión, mitad de vida, mitad de muerte. Han aceptado arrojarse a los brazos de una apuesta, encontrarse para perderse. Dos cuerpos se comunican para irse mutuamente haciendo a la mar, sin más brújula que las réplicas de un sismo. A la mirada se arrojan ojos de sol. Poco a poco, conforme avanza el tiempo sin tiempo, que es intensidad, la obscenidad se hace presente. No puede no hacerlo. La obscenidad es consecuencia y homenaje de la verdad del erotismo. Dos cuerpos, o más, o uno. El erotismo es cosa de números y geometrías con posibilidades multiplicadas. El erotismo es balanza en movimiento de contrarios que se mezclan, se unen y desunen. Lo bajo y lo alto se transforma en equilibrio. Lo sutil y lo tosco comparten habitación. Lo ligero y lo profundo fundan raíces del aire. La muerte y la vida arrojan a la eternidad a los cuerpos que aman cantar su verdad. La última parte de esta participación mía, de muchos aspectos, reitero que se pueden hablar de George Bataille, tiene que ver con algo que ahora en esta lectura, en esta nueva lectura que hice de George Bataille para el texto que escribí y para lo que les estoy presentando, es un aspecto que me causó bastante, que no había visto con tanta claridad. Antes decirles que para George Bataille el erotismo, dice en una frase maravillosa y repetida en muchos lados, el erotismo es la afirmación de la vida hasta en la muerte.
Eso nos dice George Bataille. Es decir, para él, aparte de que el erotismo es esta experiencia interior, es esta experiencia que nos revoluciona, que nos saca de nosotros mismos, mismas, que nos entrega a una experiencia cercana a la experiencia de la totalidad, del absoluto, de una experiencia sin duda que linda, que colinda con lo religioso y con lo sagrado. Recordemos que lo sagrado es, entre muchas cosas, una experiencia en donde vamos a salir de nuestra individualidad, de nuestra unicidad, para sentir que formamos parte de un todo. En pocas palabras, eso es, en muchas religiones y en muchas creencias y de muchas maneras, esa es la experiencia de lo sagrado. Para Bataille, el erotismo puede, desde ser esa experiencia interior, entregarnos a esa experiencia oceánica, a esa experiencia de entrega con un todo, de salir, reitero, de nosotros mismos, de nosotras mismas, de partir nuestra individualidad, la temporalidad, en fin, de dislocar y desequilibrar los sentidos, el sentido del tiempo, la racionalidad, la norma, etcétera, etcétera. Eso es el erotismo. Para George Bataille, bueno, muchas cosas más que hay que acercarse a su obra. Les decía yo que en esta última parte empecé yo a visualizar, a darme cuenta dentro de las novelas de George Bataille, pero muy en especial en La historia del ojo, Madame Eduarda y Mi madre, la manera en cómo está representada la mujer en estas tres obras en particular. Y me pareció fascinante cómo aparece la mujer en la obra de George Bataille y en estas tres novelas. Y al darme cuenta de cómo aparece, me remitió muy especialmente a dos aspectos. Uno tiene que ver con la mitología hebrea, la mitología mesopotámica, y tiene que ver con la idea de la creación del mundo. En el cristianismo, en el judaísmo, como sabemos, y más que la creación del mundo, la creación del hombre y de la mujer. Y me estoy refiriendo a Lilith. Que es una figura arquetípica, mitológica, que viene desde Mesopotamia, que se va transformando y que nos llega por medio del judaísmo y que nos dice que en realidad la primera mujer no fue Eva, sino la primera mujer se llamaba Lilith. Lilith es este mito, esta figura, este arquetipo es absolutamente también maravilloso, porque Lilith, en primer lugar, se supone, según esto, que es Dios hizo al hombre del barro, de la conjunción de agua y tierra, cielo y mundo, y del barro también, con ese mismo material, hizo a Lilith. Tal vez como causa de esto, no lo sé, pues Lilith le salió respondona. Lilith era una mujer, según esta mitología, una creación de Dios, rebelde, que no se sujetaba en absoluto a este primer hombre, Adán, que además, pobrecito, tenía
múltiples exigencias justamente sexuales hacia Adán. Vamos, todo eso terminó fastidiando a este hombre y, como suele ocurrir, se arreglaron entre hombres. Y Adán habló con Dios y le dijo, bueno, que esta mujer que le había hecho, pues no se sujetaba, no admitía la orden del hombre, del varón. Y entonces, bueno, dice Dios, le quiere ayudar y quiere ir a convenir, a hablar civilizadamente con Lilith, y bueno, Lilith lo manda a tomar por culo, obviamente. Y después de hacer eso, hace algo que es una blasfemia absoluta, que es pronunciar el nombre verdadero de Dios. El nombre verdadero de Dios nadie lo sabe, es un nombre secreto. Pues Lilith, por medio de sus artes malignas, sabe el nombre de Dios y lo pronuncia y se convierte de alguna manera en Dios. Bueno, esa ya es interpretación mía. Lo que nos dice el mito es que sale del paraíso y decide vengarse tanto de Dios como del hombre. Y bueno, ya después Lilith va a aparecer en otras figuras como los súcubos, que son estos demonios nocturnos que acechan a los hombres para inspirarles deseos carnales. Es una figura muy interesante. Creo yo, como sabemos ya, la otra parte de la historia, pues entonces después hace a Eva, ya no la hace del barro, la hace de la costilla, y parece... Y muchos interpretan, ojo, muchos interpretan que Eva, a diferencia de Lilith, pues es una mujer que se sujeta, es una mujer dominada de alguna manera por el hombre, a diferencia, repito, de la hiperrebelde Lilith, de la primera feminista Lilith. Y no es así, porque recordemos que Eva fue quien aceptó escuchar la sabiduría de la serpiente en el paraíso. Fue quien se acercó a la serpiente y prefirió escuchar la voz que le decía que había que probar de aquel fruto que los iba a convertir en dioses, el fruto del árbol del bien y del mal, y aquella fue Eva quien tomó ese fruto y se lo dio a Adán. Entonces tan sumisa no era tampoco. ¿Por qué estas figuras? ¿Por qué estas figuras hablando de Bataille? Bueno, de alguna manera ya podemos intuirlo, visualizarlo, porque para mí las mujeres en la historia del ojo, en Madame Eduarda, son Lilith. Por lo menos son eco, representación. La figura de Lilith está ahí de nuevo, apareciendo, como ha aparecido de muchas otras maneras en toda esta revolución que implica el feminismo. Hay cierta parte del feminismo que adopta, escucha este mito de Lilith y bueno, totalmente lo asume como propio, lo asume como un propio, como una representación justo de la mujer rebelde, autónoma, etc. Entonces, mi capítulo, el capítulo de este tema le llamo yo Retorno a Lilith, porque me parece, como bien nos dijo Jung y muchos otros, los mitos regresan, los mitos nunca los hemos superado, nunca los superamos. Hay un eterno retorno del mito, de las figuras, de las pulsiones que una y otra vez van a aparecer. Entonces Lilith anda entre nosotros nuevamente. Bienvenida sea. Y Lilith está para mí, yo lo visualizo y lo relaciono con la manera en que Georges Bataille ve a las mujeres. Perdón, la manera en la que en las novelas de Georges Bataille cierto tipo de mujeres está representado.
personajes masculinos, en especial de esta trilogía novelística, todos los personajes masculinos hasta cierto punto son o débiles o siervos de las figuras femeninas, de los personajes femeninos. Y esto también me recuerda a la otra figura que les iba a decir, que les digo ahora, que es esta novela, con la que también veo muchos reflejos de Bataille y ella, que es la novela La Venus de las Pieles, de Sacher Masoch, de donde surge la palabra, el concepto de masoquismo. Esta novela, que también es fascinante, de Sacher Masoch, la Venus de las Pieles, habla de un hombre, Severin, qué nombre tan ridículo, pero bueno, yo creo que era totalmente a propósito. Severin es un hombre que se ve absolutamente a los pies y buscando a una mujer que lo someta. Una mujer por medio de la cual desplazarse y entregarse absolutamente a su voluntad y a los placeres, por supuesto, del erotismo y a los placeres del sometimiento. Así son más o menos los personajes femeninos de Georges Bataille. Hay un narrador, siempre hay un narrador en primera persona en las novelas batallianas. Hay un narrador en primera persona, es un narrador hombre, siempre es un hombre el que está narrando, pero a mí me parece que no podríamos hablar que es el personaje principal. Si tuviéramos que decir cuál es el personaje principal o protagónico, no es él. Él es el que narra, que es distinto. En la historia del ojo está este personaje que no tiene nombre, simplemente es esa voz que nos narra y que participa, es un narrador participante, pero de los varios personajes que aparecen, el protagonista es Simón. Simón es una niña, bueno, todos los personajes son niños, adolescentes, no pasan de los 17 años, y es una niña, adolescente, que se encuentra con el personaje que no tiene nombre, que es el narrador. Así inicia la novela, se encuentra y descubren ambos, dice el narrador, que se ven identificados absolutamente por su pasión, desafío por las cuestiones sexuales eróticas. Y a partir de eso empiezan a elaborar una serie de juegos cada vez más transgresores, cada vez más estrambóticos, cada vez más cercanos, y pues sí, a todo tipo de transgresión. Pero quien conduce es ella, todo el tiempo. Si no han leído aún la novela, léanla. Si ya la leyeron, vuelvan a leer y ya verán ustedes si qué tanto está esto. No, a mí me pareció, repito, en esta lectura que hice, que está absolutamente claro desde mi punto de vista cómo es Simón quien permite que el protagonista despliegue este deseo cada vez más ilimitado, cada vez más transgresor, cada vez más en una afirmación del mal. Decíamos que esta charla se llama Ojo Bataille, Resplandores del Mal, porque el erotismo y el mal van a ser muy importantes también para la idea de Bataille sobre el erotismo. Él va a entender que no hay erotismo, no hay esta experiencia interior que llamamos erotismo, sino hay transgresión. Y por lo tanto mal.
El mal es transgredir un bien moral, un bien normativo, un bien colectivo incluso. Transgredir eso es el mal. Pero en George Bataille, como los antiguos gnósticos, eso es positivo. Es decir, es una transvaloración. En Madame Eduarda vemos a un personaje, Eduarda. Madame Eduarda es una novela brevísima en donde, de igual manera, hay un narrador hombre que conoce a una prostituta bastante especial, porque durante una noche, todo transcurre en una noche, esta prostituta decide afirmar el sentido de la transgresión hasta sus últimas consecuencias. Y este personaje masculino, que también va buscando un poco eso, sin embargo, no es de la misma manera. Se ve impulsado, se ve, no obligado, por supuesto, pero sí se ve impulsado, llevado de la mano por Madame Eduarda, que termina como debe terminar toda transgresión que se quiere llevar hasta sus últimas consecuencias, con la muerte. Y por último, la novela de Mi madre, también fascinante, otra vez. El personaje es un narrador, es el hijo. Ahí sí tiene nombre, pero no lo recuerdo ahorita. Es el hijo, el narrador. La madre es la protagonista, y aquí, bueno, es una de las transgresiones por excelencia. Es el incesto. La madre de George Bataille es quien lo lleva, lo induce, de George Bataille. Miren qué lapsus, bueno, de alguna manera es, por supuesto, así. Pero bueno, el personaje de la madre, el padre ha muerto, la madre, después de muerto el padre, se dedica a una vida de placeres, disoluta, etcétera, de transgresiones. Y el hijo poco a poco se empieza a dar cuenta de esto, no se da cuenta en un primer momento, se empieza a dar poco a poco, ve algunas fotografías, en fin, descubre que la madre y el padre se entregaron a todos los placeres, orgías y demás. Y al descubrir esto no sabe cómo manejar aquello, no sabes cómo seguir amando a esa madre que para él era la representación, esa clásica que tenemos de la madre, ¿no? La virgencita, la pura, la santa, la cuidadora, maternadora. Y pues no, resulta que no, que es una madre distinta, que es una madre Lilith. Y decide amarla de todas maneras. Y le dice, ya, bueno, está bien, si me amas, quiero que me ames hasta las últimas consecuencias y sabiendo todo lo que yo soy. Y a partir de ese momento le empieza a enseñar todo lo que ella es. Y empieza otra vez en una especie de iniciación a llevar al hijo hacia todos estos placeres, hasta terminar, por supuesto, con el incesto, que es la culminación de aquella iniciación perversa. Todas estas novelas, todas estas historias, con todo lo escandaloso que pudieran parecer, lo estrambótico, lo rudo, están potenciadas por un pensamiento. En la misma novela, ya sea en la novela o en escritos que George Bataille anexa a sus textos, nos explica o nos transmite pues sus ideas sobre el erotismo, sobre la sexualidad, sobre el mal, sobre la transgresión. Lo que finalmente quería George Bataille era la soberanía. Tiene un libro maravilloso que se llama La soberanía. Y la soberanía, bueno, pues es una locura, obviamente. Y
viene de Nietzsche también, esa idea para George Bataille. La soberanía es la absoluta libertad. Y para tener absoluta libertad, según George Bataille, pues hay que tener un absoluto nivel de transgresión. Antes de que se me olvide, porque quería decir, y este fue otro de los descubrimientos que tuve, dentro de la vida, nos recordamos otra vez la vida de George Bataille. Bueno, se casa creo varias veces, tiene varias parejas, pero hay una en particular que es maravillosa y otra vez me aparece Lilith. Es una mujer con la que se encuentra y es una mujer con la que se dedica a llevar a cabo estas transgresiones. Es una mujer extraordinaria, maravillosa, terrible, diabólica, santa, que se llama Colette Pignot. No sé si así se pronuncia, pero hace mucho no ejercito el francés. Colette Pignot. Y hay algo muy curioso, porque Colette conoce en los años 30 a George Bataille después de haber tenido una vida tumultuosa, repito, maravillosa y terrible. Ella es anarquista, comunista anarquista, se dedica a todos los excesos en todos los sentidos, o a muchos de ellos, en esta búsqueda de libertad y de liberación. De libertad y de liberación, además de una vida muy difícil, es violada por un sacerdote en su infancia, pierde a su madre a temprana edad, en fin. Y se encuentra con George Bataille y decide también entrar a un tratamiento con Adrián Borel, este psiquiatra, psicoanalista. Y como resultado de ello escribe Historia de una niña. Es un texto que por ahí está traducido, no es un texto tan conocido ni tan difundido, pero está poeta, maravillosa escritora, maravillosa poeta, y vemos en sus escritos, bueno, que es, repito, Lilith, parece sacada de una de las novelas de George Bataille, una mujer absolutamente en búsqueda de este funesto deseo, como dice Pierre Klossowski en uno de sus ensayos, de ese funesto deseo de encontrar el absoluto, de encontrar el rompimiento de los límites, de ir más allá. Muere de tuberculosis, es una muerte terrible a los 34 años, va a ser una muerte terrible y, bueno, que va a marcar a George Bataille de por sí ya marcado por muchas cuestiones. Muchas gracias. Voy a concluir leyendo un poema de George Bataille. Vuelvo a agradecerles y con esto concluyo este balbuceo. Eres el horror. Eres el horror de la noche. Te amo como se agoniza. Eres débil como la muerte. Te amo como se delira. Sabes que mi cabeza muere. Eres la inmensidad, el miedo. Eres bella, como matar es bello. Con el corazón desmesurado me ahogo. Tu vientre está desnudo como la noche. Véndame los ojos, véndame los ojos. Amo la noche, mi corazón es negro. Empújame a la noche. Todo es falso. Sufro. El mundo huele a muerte. Los pájaros vuelan con los ojos reventados. Eres sombría como un cielo negro. Gracias.